Doctora, no se ve negro. Ya, Sí, algo está funcionando mal en la plataforma, ¿no? Igual el Meet Attendance está que viene y que se va. Entonces, estoy viendo que entran y salen y bueno, espero que estén todos al momento de llamar la lista, porque creo que no voy a poder llamar durante toda la clase. Y el momento en que se vayan yendo, y sorpresivamente voy a llamar la lista con el programa, en cuanto me esté accesible. Ok, entonces vamos viendo. Les voy a compartir la pantalla para que puedan. Me imagino que ya han hablado con sus compañeros también sobre la cantidad de alumnos. No está bajo mi intuición ampliar la cantidad de alumnos o no. Son las normas de la plataforma. Y parece que Moodle también tiene problemas para las materias que están con Moodle, ¿no? Nos han pedido que los docentes que están en Moodle migren a Classroom. Pero bueno, es solo un comentario. Ok, entonces yo les voy a compartir mi pantalla para que volvamos a nuestra clase. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla? Sí, doctora, se nota. Sí, ok, perfecto. Entonces, sí, volvamos de ver. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Algún comentario? Ok, volvamos entonces a lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos quedado en cementos provisionales de uso inmediato. Habíamos visto solamente lo que era el óxido de cineugeno, lo vimos muy fácil, la facilidad que tiene de uso, de preparado y la amplitud de sus funciones, ¿no es cierto? A ver, Mario Andy, ¿me puede decir, Felipe es Mario Andy, ¿me puede decir cuáles son los usos del óxido de cineugeno? Mario Andy. A ver, vamos a ver quiénes están. Y los que no están o no quieren ser partícipes de la clase, los vamos a tener que eliminar para que puedan entrar personas que realmente quieran entrar, ¿no? Ahorita hay 101 personas. Veamos. Vamos a eliminar a Mario Andy que no quiere participar. Seguramente ha dejado ahí prendido. Mario, Andy, Felipe, Mercado, ¿estás o no estás? Hola. Mario, Andy, por favor, retírate de la clase si no vas a participar para que des cabida a tus compañeros. Tengo un montón de tus compañeros que quieren entrar a clase. Mendoza, Villarreal, Natalia. Mendoza, Villarreal, Natalia. También, ya vamos, por favor, retírense. Montes, Abán, Leni. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás, Leni? ¿Cuáles son los usos del óxido de cineugeno? Para obturaciones provisionales, ¿Qué más? para cimentación en cierto modo definitiva No te escucho. ¿Estás en la calle, Leni? Bueno, estoy en mi hogar. Estoy en mi hogar, doctor. Ay, la verdad es que no te escucho absolutamente nada.
¿Me puede oír ahora? Y te de fondo tienes conductores de una carretera. No, doctora. No puedo acá en silencio, está bien. Ok. Morales Fabiola. Morales Fabiola. Sí, doctora. Morales Fabiola. Los usos del óxido de dineogenol. Se le escucha entrecortado, doctora. Lo que pasa es que no quieren participar. Bien, lo vamos a dar por avanzado el tema. Así nos liberamos de esto, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer problemas? Vamos a liberarnos, ¿no es cierto? Ya vienen los exámenes, eso es lo bueno, ahí van a ver sus resultados. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando entonces. Los cementos provisionales de uso inmediato son los cementos que nosotros utilizamos tal cual dice su nombre, ¿no? Que están listos para usar. Entre ellos está el tempón de que ya solamente varía en el tipo de presentación, ¿no es cierto? El Relaxi 13.000 y en sus dos presentaciones, este es el Ultratemp, el Provicol C, el Tempo 2, ¿no es cierto? Ya habíamos visto esto. La diferencia del Provicol y Provicol C, por ejemplo, es de que uno está montado en las jeringas y el otro no. Entonces, dependiendo de cuán rápido quieras usar, por ejemplo, los que ya vienen con su gatillo o con la pistolita, directamente cargas y te evitas el tiempo de espatulado y proporcionado. Directamente lo vas a utilizar, a eso se refiere. La mayoría son cementos provisionales, ¿sí? Por eso está ahí su nombre, provisionales. No se utilizan para trabajos permanentes, ¿sí? Ok, entonces, continuamos. Vamos a terminar hoy el tema, yo creo. O sea, la restauración total se carga, o sea, una corona total se carga en el interior, ¿no es cierto? Para cementarlo provisionalmente, se lleva a boca, aislado, por supuesto, libre de humedad, esperamos a la mitad de su tiempo de fraguado y podemos retirar los excesos. Vamos a empezar entonces el tema de los cementos de la resistencia, como son el cemento de zinc. Al igual que los anteriores, ¿no es cierto? Vienen una presentación, líquido y polvo. Muchos de ellos tienen su proporcionador, que es una gran ventaja para nosotros. Otros no, y este es el cemento el que más les cuesta, proporcionar, particularmente cuando no trae la cucharita proporcionadora, ¿sí? Es muy buen cemento, súper antiguo, excelente, depende mucho del operador, lo que vayas a preparar, tiene que ser prolijo y cuidadoso su manejo. ¿Cuál es su composición? El polvo esencialmente tiene óxido de zinc, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, ¿sí? Óxido de zinc. Ok, tiene óxido de zinc, tiene también óxido de magnesio, óxido de bismuto, silicio y muchas presentaciones actuales tienen fluoruros. Por supuesto también tienen los pigmentos que como ya habíamos visto en porcelana son unos óxidos metálicos que les van a ir dando color desde un blanco tiza hasta un marfil muy oscuro, ¿sí?
Ok, el líquido esencialmente, doctores, es una solución acuosa de ácido ortofosfórico o ácido fosfórico al 33%, ya lo habíamos estudiado también ya habíamos estudiado esta solución en el capítulo del acondicionador, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mismo ácido que está incluido en el líquido y es el principal componente. Por supuesto, tiene agua en CSP de más o menos un 5% y tiene amortiguadores de pH como el óxido de magnesio y el óxido de zinc, que son también componentes del polvo, ¿sí? Por supuesto, también como amortiguador entra el hidróxido de aluminio. Ok, para que nos llegue a nosotros, todos estos componentes del polvo son calcinados entre 1000 y 1300 grados centígrados, ¿no es cierto? Y van a ser triturados, molidos y tamizados. Nosotros necesitamos un cierto diámetro de este polvo porque no todas las partículas pueden llegar a nosotros, ¿no es cierto? Cuanto más fino es el polvo, nos presta mayor beneficio a nuestra profesión. Veamos su reacción química. Entonces, cuando polvo y líquido proporcionados entran en contacto, empieza una reacción donde se forma un fosfato ácido de zinc. De aquí es que el nombre, muchos odontólogos antiguos le llaman fosfato ácido de zinc, no solo fosfato de zinc, ¿no es cierto? Ok, tiene una segunda etapa en la que va a formar una matriz, esta parte blanca de aquí, que va a englobar, ¿no es cierto?, a todo lo que es el polvo que no ha reaccionado, ¿sí? A todo lo que es el polvo que no ha reaccionado, y que como principal componente, a pesar de que hay otros, nosotros lo denominamos óxido de zinc. Entonces van a haber núcleos de óxido de zinc que no han reaccionado, por tanto, su reacción es de cristalización peripéctica, ¿no es cierto? Hay muchos núcleos de óxido de zinc, material del polvo que no ha reaccionado con el líquido, que está englobado, ¿no es cierto?, en la matriz que se ha formado de fosfato ácido de zinc. Por supuesto, esta reacción tiene un subproducto que es el calor, es una reacción exotérmica. Y esto hace de que nosotros tengamos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros manejamos en los tejidos y especialmente en dientes vivos, ya que el calor, ¿no es cierto?, puede ir a matar todos los tejidos vivos del diente. Ok. ¿Cuál es su relación? Su relación está dada en función de porcentajes, en función de gramos y ml, ¿no? Va a depender mucho de la marca, pero en sí es exactamente lo mismo. Nosotros manejamos una relación de 1 o 1.5 gramos con 0.5 ml. Hay otra versión de fabricantes que ponen 2.6 gramos con 1 ml, pero si sacamos medias, llegamos a la primera relación y es la primera relación que la vamos a mantener y la tenemos que tener siempre en la cabecita, ¿cierto? Guzmán Báez maneja la primera y Craig maneja la segunda, pero llegamos a lo mismo. Entonces, para 1 o 1.5 gramos de polvo, nosotros debemos poner 0.5 ml. Condiciones. La loseta donde nosotros vamos a mezclar, porque necesitamos una loseta de vidrio, debe ser fría, seca, gruesa, extensa, limpia, pesada y particularmente lisa, ¿no es cierto? Requiere que dividamos el polvo, ¿no es cierto? Es decir, la cucharita de polvo, la proporción de polvo que tú vayas a manejar, ¿no es cierto? Primero la vamos a dividir en 4 cuadrantes. El cuadrante inferior derecho lo vamos a dividir a mitades, de manera que tengamos 2 de 1/8 y 3 de 1/4 para empezar la manipulación de este cemento. Ok, entonces, para la manipulación nosotros tenemos que primero agitar los frascos, homogeneizar los componentes, hacer la división como están viendo en la imagen, ¿no es cierto? Y empezamos por los octavos, ¿sí? Primero 1/8, ya sabemos cómo debemos proporcionar, les había indicado
anterior clase, el polvo siempre está a la izquierda, el líquido siempre está a la derecha. Para los que manejamos más, o los que somos diestros, ¿no es cierto? Los zurdos invertirán y harán el trabajo inversamente. Ok, ya sabemos que en la loseta los cuadrantes activos son los inferiores, tanto derecho como izquierdo. Ok, entonces, doctores, empezamos el espatulado, tiene que ser lento, ¿no es cierto? Circular, puede ser vaivén también, puede ser en 8, pero tiene que ser sumamente lento, ¿sí? Es la clave para evitar o disipar la reacción exotérmica. Una vez terminados los octavos, procedemos con los cuartos en sentido antihorario, ¿sí? Una vez espatulado, el tiempo de espatulado de este cemento son 60 segundos. Una vez espatulado, tenemos que levantar, reunir toda la mezcla primero y levantar la mezcla con la espátula. 2 centímetros, tiene que ser 2 centímetros, no 2 metros, ¿no es cierto? Entonces se va a formar un hilo, como ustedes ven aquí, bastante fluido, que va a caer completamente a la loseta. Eso es un indicativo clínico de que el espatulado ha sido bueno y que tenemos aproximadamente 3 minutos, incluyendo el minuto de espatulado que tenemos para trabajarlo en boca. Pasado este tiempo, el cemento se vuelve sumamente denso, ¿sí? Y ya no se puede. Si bien no se lo puede trabajar, si bien en los libros hablan de una de una consistencia primaria para cementación permanente, les había indicado al iniciar este capítulo que con una sola consistencia nosotros vamos a trabajar vamos a trabajar este cemento en todas las necesidades que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el preparado del cemento, si es una cementación permanente que vamos a trabajarla, depositamos al igual que en las provisionales, en las cementaciones provisionales, en el interior de la corona, ¿no es cierto? Se aplica al muñón previamente aislado y seco, ¿no es cierto? Y una vez que este cemento ha fraguado, en el primer minuto del fraguado se eliminan los excesos para que no se quede pegado ni a los tejidos blandos, ni a la restauración, ni a los tejidos duros, ¿sí? Se lo utiliza también en la misma consistencia como base de obturación. Ya habíamos dicho que nosotros podemos preparar una cavidad. Este es un molar, tiene una cavidad clase 2, ¿no es cierto? Donde se está preparando la caja, ¿sí? Aquí hay piso, ¿no es cierto? Y el resto son paredes. Entonces, vamos a aplicar el cemento solamente en los pisos, ¿sí? En el caso del fosfato de zinc, previamente necesitamos un protector pulpar y luego depositamos la base, ¿no es cierto? O la base de obturación, ¿sí? Ok, Guzmán Báez indica que tiene un uso secundario, que es una obturación temporal, tal cual la hemos hecho con el óxido de cineofenol. ¿La podemos usar como obturador, como cemento temporal? Sí, señor, la puede usar. Pero en este caso, a diferencia del óxido de cineofenol, necesitamos nosotros un taladro para eliminar el tiempo que este permanecería como cementante o como obturador temporal en boca es mucho más prolongado que el óxido de cineofenol y corremos el riesgo que las paredes que nosotros ya diseñamos o tallamos en la cavidad de este diente, ¿no es cierto? Se modifiquen al momento de sacar, porque como les había antecedido, nosotros necesitamos una pieza de mano para eliminarlo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, es una opción muy buena cuando nosotros hemos diseñado esta cavidad para una incrustación y mi paciente se está yendo de viaje por una emergencia, va a tardar un tiempo X, ¿no es cierto? Y para protegerlo, que no le duela, que no rompa nuestro diseño, entonces podemos utilizar el fosfato de zinc con las consideraciones dadas. Ok, ¿qué propiedades debemos ver particularmente en este cemento? Es la viscosidad, el tiempo de fraguado, algunas propiedades mecánicas que les vamos a revisar, el espesor mínimo de película,
La solubilidad y la acidez son propiedades que tenemos que revisarlas para tenerlas en cuenta en nuestra práctica. Entonces, doctores, la viscosidad varía con el tiempo y la temperatura. Es lo que he antecedido, que a medida que va pasando el tiempo, este cemento se pone totalmente denso, ¿no es cierto? Por tanto, solamente tenemos 3 minutos para trabajar. Su tiempo de cristalización, ojo, a 37 grados, que es la temperatura bucal, ¿no es cierto? Es de 5 a 9 minutos, es decir, que a los 10 minutos, tomando en cuenta desde el momento en que hemos puesto en contacto polvo líquido, este cemento está listo para recibir el siguiente material de obturación de la cavidad o, ¿no es cierto? Si lo está utilizando usted como cemento temporal o como obturación provisional, ¿no es cierto? Ya puede el paciente cerrar la boquita y podemos despachar, ¿sí? Ok, la resistencia compresiva, esto es muy importante, ¿no es cierto? Recién alcanza en las siguientes 24 horas un valor de 1.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Es más o menos la resistencia compresiva que tienen los molares cuando nosotros empezamos a triturar o moler la comida, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjate que es solamente, o fíjense que es en las primeras 24 horas, o sea, tiene que pasar sus primeras 24 horas, ¿no es cierto? En una hora después de que tú terminaste tu trabajo, recién alcanza una pequeña fortaleza, pero no es tal cual, ¿no es cierto? No es tal cual la que desarrollaría las 24 horas. Por tanto, a tu paciente, una vez que aplicas este cemento, sea para cementación o para obturación provisional, lo que tienes tú que indicarle es de que durante una hora no tiene que experimentar bruxismos o rechinamiento de dientes y menos comer, ¿no es cierto? Ok. La resistencia a la tracción es muy débil, por eso se lo utiliza solamente como base intermedia. Y para que nosotros podamos disfrutar de estas propiedades mecánicas, ¿no es cierto? El mínimo espesor sería de 25 micras, ¿sí? Como base intermedia. Por supuesto, si lo vamos a utilizar para otro tipo de actividades, mínimamente 0.5 milímetros es lo adecuado. Su solubilidad en las primeras 24 horas es el 0.2% y eso va a ir debilitando al cemento constantemente. Por eso es que se lo puede utilizar como obturador temporal, ¿no es cierto? Pero al cabo de un tiempo esto también va a deshacerse y va a caer de la boca. No tienen capacidad adhesiva los tejidos, estoy hablando de una adhesión química específica, ¿no es cierto? Y su retención es solamente al engranaje mecánico entre la superficie dental y la restauración. El pH es francamente ácido, es decir, al momento que hemos terminado de espatular, esto parece un jugo de limón concentrado. A los 3 minutos de la mezcla, cuando empieza a volverse denso, su pH es de 4, eso quiere decir que sigue siendo ácido, ¿no es cierto? Y al cabo de una hora recién asciende a 6, donde empieza a neutralizarse, es recién a las 48 horas, o sea, 2 días después. Si nosotros cometimos el error de poner directo en los tejidos del diente, mi paciente entonces va a experimentar una exacerbación del dolor de esta pieza durante 48 horas y aún así le saques el cemento, este cemento ya se metió en los túbulos dentinarios. Por tanto, durante esas 48 horas te va a tener sin vida como su dentista, ¿sí? Es un cemento altamente poroso, por tanto se indica siempre un barniz encima de este cemento, ¿sí? Sus propiedades entre sus propiedades vemos que también son sensibles a cualquier variación durante la manipulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si le has aumentado un poquito de líquido, le has disminuido el polvo, le has aumentado más polvo de lo necesario, si la loseta no estaba fría, vamos a tener una variación absolutamente, ¿no es cierto?, en todas las propiedades de este cemento.
¿sí? Eso es muy importante. Por eso antecedía y les decía que esto requiere una gran prolijidad y detalle en su manipulación. Ok, pasamos al cemento de silicato. Entonces, vamos a hacer un repaso cronológico hasta llegar al número de vídeo, que es el cemento que vamos a estudiar a continuación. El cemento de silicato fue una intención de tener un cemento menos dañino que el anterior, ¿cierto? Y que empiece a ser estético. Para esto, de la composición del cemento anterior, ¿no es cierto? Es decir, donde el líquido era una solución de ácido ortofosfórico, se cambió el polvo completamente, donde tenemos el óxido de silicio y el óxido de aluminio, ¿cierto? Igual, de la misma manera, y fluoruros de calcio, de sodio, de aluminio. Igual, de la misma manera que el anterior, ¿no es cierto? Todos estos polvos han sido sintetizados a 1200 o 1300 grados. Les he explicado ya qué es una sinterización y cómo lo realiza, ¿no es cierto? Ok, entonces, en el líquido se mantiene tal cual habíamos visto en el fosfato de zinc. Solamente los cambios son en el polvo, en el componente polvo, ¿sí? Y esto nos da una reacción, ¿no es cierto?, en la que se forma un gel de sílice, ¿sí? Y se hacen una matriz nuevamente y que está encerrando a los componentes que no han reaccionado, ¿sí? Que son los núcleos de vidrio, de aluminio, de silicato, o sea, los componentes del polvo englobados están ahí, ¿cierto? Y por tanto tenemos nuevamente una reacción peritéctica, ¿no es cierto? Perdón, una reacción peritéctica a la que se ha sumado una reacción de quelación, es decir, que en este cemento ya experimenta dos reacciones y esto es debido a la formación del gel, ¿sí? Entonces ahora tenemos una reacción de quelación y una reacción peritéctica. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene? Su pH sigue siendo 3 porque seguimos utilizando el mismo líquido, ¿no es cierto? Y peor todavía porque a los 10 minutos sigue siendo 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se mantiene varios días y varias horas, ¿no es cierto?, con su pH ácido. Entonces, este pH era mucho peor que el fosfato de zinc. Son altamente solubles y frágiles. Y la cualidad importante de este es que es translúcido. Y por la cantidad de flúor que tiene, se convirtió o dio un efecto anticaligénico porque se iba disolviendo e iba eliminando el flúor. Ya hemos visto cuál era su modo de acción del flúor, ¿sí? Por tanto, se empezó a utilizar para restauraciones estéticas clase 3 y 5 y empezó a quedar en desuso porque se eliminaba muy rápido con la función de los dientes, empezaba a disolverse muy rápido en boca. Entonces, si bien ya teníamos una restauración estética, ¿no es cierto?, no era muy duradera y los pacientes preferían nomás el oro o, en su defecto, una amalgama que no era muy estético, ¿no es cierto? A partir de eso salió el cemento de sílico fosfato, que es un híbrido entre el silicato y el fosfato de zinc, ¿no es cierto? Se siguió conservando la translucidez, ¿sí? Seguían siendo anticariogénicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo malo era que seguía siendo ácido, lo que lo convertía en muy poco biocompatible, ¿sí? Que también se dejó en desuso. Ok, a partir de eso salió el cemento de policarboxilato, que si bien en un tiempo se dejó de usar, se está volviendo a usarlo con algunas mejoras. El cemento policarboxilato tiene una presentación de polvo líquido, al igual que los anteriores que hemos visto, ¿no es cierto? El polvo y el componente líquido. Muchos de ellos traen su cucharita proporcionadora y eso es una gran ventaja. Mucho ojito, esta cucharilla proporcionadora no es que la compres y la uses en todos los sabios.
la vas a usar solamente en el avío en el que has comprado, porque si tú tienes un nuevo avío y sigues utilizando la cucharilla anterior, ¿no es cierto? Puede haber variaciones porque estos cementos son sumamente sensibles. Muy bien, el polvo, entonces el polvo tiene por componentes el óxido de zinc, el óxido de magnesio. Si se fijan hasta aquí, tiene los principales componentes del fosfato de zinc, ¿no es cierto? Tiene óxido de estaño y tiene fluoruros, ¿sí? Estos fluoruros de estaño van a aumentar su resistencia, le van a agregar su efecto anticaligénico, y aquí ya se hizo una modificación, ¿sí? El líquido ya no es ácido ortofosfórico, es una solución acuosa de ácido poliacrílico, que tiene un 40 o 30% de copolímeros que van a mejorar sus propiedades mecánicas. Su peso molecular, ¿no es cierto?, de este ácido, imagínense, es de 25.000 a 50.000. O sea, que sus moléculas son sumamente pesadas, y eso, si bien al principio puede asustar, es muy beneficioso porque trabajamos con superficies que son muy sensibles, y al ser sus moléculas grandes, entonces más bien nos aporta mucho más beneficio. ¿Cuál es la reacción? Una vez que polvo y líquido se han puesto en contacto, se empieza a formar un poliacrilato de zinc, una matriz nuevamente, que va a ir a englobar los núcleos, ¿no es cierto?, del polvo que no han reaccionado, ¿sí? Entonces los va a englobar en núcleos, haciendo de esta manera una reacción de cristalización peritéctica, pero también va a tener una reacción de polimerización, ¿sí? Ya tenemos dos tipos de reacciones aquí, muy similares a las que habíamos visto anteriormente. Muy bien. Su relación es 1.5 gramos, ¿no es cierto?, a 1 ml. Eso es por la densidad de líquido, a diferencia del fosfato de zinc. Para 1.5 gramos de polvo nosotros utilizábamos solamente 0.5 ml, porque el ácido ortofosfórico es sumamente fluido. En cambio, el ácido poliacrílico es sumamente denso. Aquí sí lo que ha bajado es el tiempo de espatulado. El tiempo de espatulado son 30 segundos, ya no 60, ¿sí? Y al terminar de espatular, nosotros vamos a obtener una consistencia cremosa, brillante, ¿no es cierto? Al principio es sumamente fluida y que rápidamente va a alcanzar mayor viscosidad, va a perder su brillo y principalmente va a formar filamentos, una indicación de que no se lo debe ya utilizar el cemento porque está experimentando sus reacciones que son muy importantes y beneficiosas para nosotros. El tiempo de cristalización es decir, de 7 a 9 minutos, el mismo tiempo que el fosfato de zinc, ¿no es cierto? Utilizamos para la manipulación de este cemento un bloque de papel impermeabilizado o una loseta de vidrio, que no necesitamos necesariamente usar los dos cuadrantes inferiores. Podemos utilizar un solo cuadrante y en este cuadrante dividido nuevamente en 4, donde con las mismas indicaciones en el cuadrante inferior izquierdo colocamos el polvo y en el derecho el líquido. El espatulado, a diferencia del fosfato de zinc, es rápido, es circular, ¿cierto? Y pues importante no reducir o no pasarse el tiempo de los 30 segundos, ¿sí? La condición es aquí utilizar una espátula plástica. ¿Para qué se utiliza este cemento policarboxilato de zinc? Para cementaciones permanentes en incrustaciones, particularmente las estéticas, ¿no es cierto? No está indicado en la cementación de las coronas, ¿no es cierto?, porque no hay esmalte. Y este cemento, para que te dé toda su capacidad, todas sus propiedades, las manifieste, como las que hemos analizado, necesariamente tiene que tener esmalte expuesto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguien ha instalado su micrófono? Ok, propiedades. ¿Qué propiedades vamos a ver? La viscosidad, la resistencia, la adhesión y el pH. Ya hemos visto que la viscosidad aumenta con el tiempo,
¿no es cierto? La resistencia compresiva es mucho menor que el fosfato de zinc, su resistencia traccional es ligeramente mayor, pero no me da mucho beneficio al tener una propiedad compresiva menor, ¿no es cierto? Este cemento sí manifiesta una adhesión verdadera al tejido, ¿no? Por tanto, es altamente biocompatible, ya que el pH del líquido, ¿no es cierto?, es de 1.7, no tiene ácidos, ¿sí? Y el de la mezcla fresca, o sea, al momento de terminar es de 3 a 4, ¿sí? Ya ha pasado más, o sea, tiene mayor pH que el fosfato de zinc, ¿sí? Ok, se neutraliza rápidamente y lo beneficioso de la molécula del poliácido, ¿no es cierto? Al ser tan grande, de 25.000 a 50.000, no puede penetrar los túbulos dentinarios. Esa es una gran facilidad de este cemento. Entonces, al no poder penetrar, no es dañino, ¿sí? A las 24 horas, este cemento está totalmente neutralizado en su pH, ¿no es cierto? Y hay una gran posibilidad de formar dentina reparadora, ¿sí? Lamentablemente la solubilidad es tal cual al fosfato de zinc, o sea, se elimina mucho, muy rápido. Si bien al principio este cemento también se lo utilizaba como un material de obturación estética por la translucidez que tiene, se dejó de usar por la solubilidad de este material, ¿sí? Este cemento, entonces, nosotros hemos visto el silicato, el sílico-fosfato y finalmente el policarboxilato de zinc han sido los antecesores de lo que actualmente nosotros utilizamos, que se denomina cemento ionómero de vidrio, que tiene una presentación exactamente igual que los anteriores, polvo líquido. Muchos de ellos traen su proporcionador, que ya les he explicado cuál es la ventaja, ¿no es cierto? Y de este ionómero de vidrio nosotros tenemos una gran variedad, grandísima variedad, porque son 5 tipos. Pueden haber los de cementación, ¿no es cierto? Los liners, los obturadores estéticos, porque sí en este cemento tenemos de obturación estética, tenemos los sellantes de ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, los que vienen con una inclusión de partículas de plata en el polvo. ¿Estamos? Eso lo hace como un cemento de obturación permanente, ¿sí? Ok, explico. La composición. En la composición, el polvo, fíjense que es muy parecido al policarboxilato de zinc, donde tenemos el óxido de silicio, el óxido de aluminio, el fluoruro de calcio, el fluoruro de aluminio, que estos son los fluoruros, ¿no? Junto al fluoruro de sodio también. Tienen un fosfato ácido de aluminio en muy pequeña cantidad, por eso lo hace ligeramente ácido, ¿no es cierto? Y el líquido es el ácido poliacrílico que habíamos visto en un anterior cemento, ¿no es cierto? En un 47% reforzado con copolímeros, principalmente el itacónico y el ácido tartárico, que están en el restante 50%. Contiene cantidad CSP, ¿no es cierto? Bien, contiene cantidad CSP de agua, y esta sería la composición del ionómero de vidrio. ¿Cuál es su reacción química? Una vez que polvo y líquido están en contacto, ¿no es cierto?, se van a formar unas polisales de calcio y aluminio que van a formar una matriz amorfa que van a englobar a los núcleos, o sea, de vidrio, de los óxidos de silicio, de aluminio, etcétera, esos núcleos de vidrio que no han reaccionado. Es la base de su gran resistencia de este material. Y se va a dar 3 tipos de reacciones: la cristalización, la polimerización y la gelación. Mira, muy bien. Ok, entonces el mecanismo de adhesión está dado, doctores, por el grupo carboxilo, que químicamente se lo menciona como COOH, y puede darse, ¿no es cierto?, este mecanismo de adhesión químico específico tanto con el esmalte como con la dentina. Cuando es en el esmalte, se realiza a través de la hidroxiapatita de calcio,
Es decir, este grupo carboxilo se va a unir a la hidroxiapatita del calcio mediante puentes de hidrógeno. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, y va a dar un ion metálico. Entonces, producto de la unión del grupo carboxilo con la hidroxiapatita de calcio, vamos a tener un ion metálico. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos en contacto este cemento con la dentina? El mismo grupo carboxilo, doctores, ¿no es cierto?, va a ir a buscar el amino del colágeno de la dentina y a través nuevamente del grupo carboxilo, ¿no es cierto?, que en un principio formó un ion metálico, va a formar un puente de hidrógeno con el colágeno de la dentina. Y va a ser su adhesión química específica con los tejidos del diente, tanto esmalte como dentina. ¿Cómo los vamos a clasificar? Los ionómeros de vidrio tenemos 5 tipos de ionómero de vidrio. Los primeros son los cementantes, los segundos los restauradores estéticos, los terceros son los ionómeros de sellantes, los cuartos son los liners, ¿no es cierto? Y el quinto es el con refuerzo metálico o reconstructor y restaurador de muñones en odontopediatría. Muy bien. ¿Cómo se manejan? La relación polvo-líquido es de 1.5 gramos a 1 ml, tal como habíamos visto en el policarboxilato de zinc. Su tiempo de espatulado ya no son 30 segundos, son 20 segundos, ¿no es cierto? Su tiempo de endurecimiento es mucho más rápido, de 3 a 5 minutos. La reacción de fraguado se completa a las 24 horas, por eso es importante que el paciente no coma nada duro, ¿no es cierto?, que pueda fracturar al cemento durante estas 24 horas. Condiciones. La división del polvo se divide en 1/2 y 2 de 1/4. Importante. Fíjense que la parte de la mitad o el 50% del polvo tiene que estar orientado o mirando hacia el líquido donde proporcionaste el líquido. Y las cuartas partes en situación contraria. ¿No es cierto? Ya sabemos que todos los materiales deben ser agitados, homogenizados al principio, ¿no es cierto? Con la cuchara proporcionadora, en el caso del ionómero de vidrio, nosotros tenemos como una espátula incluida en la boca del envase del cemento, del polvo, que nos ayuda a proporcionar, ¿sí? Muy similar a lo que hacemos en los yesos, ¿sí? A continuación, una vez que se ha depositado el polvo, ¿no es cierto?, vamos a hacer con el líquido, vamos a depositar el líquido, siempre teniendo en cuenta que la botella gotero de líquido esté totalmente vertical, nunca horizontal, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, depositamos la cantidad de gotas que nosotros hemos determinado, o si tiene un proporcionador que indica el fabricante cuántas gotas, ¿no es cierto? Lo que les había platicado acerca de cómo se proporciona el ionómero de vidrio. Bien, entonces al terminar igual se levantan, se reúne la mezcla, se levanta con la espátula. Ojo, la espátula debe ser plástica, ¿no es cierto? La distancia que debes levantar no es más allá de 2 centímetros, doctores, ¿no es cierto? 2 centímetros, importantísimo, ¿sí? Y debe formarse un filamento fino que rápidamente baja a la roseta. Ya les dije que al principio es sumamente fluido y que con el tiempo va a ir a empezar a formar filamentos, momento en el que ya no debe ser utilizado. Es altísimamente biocompatible. Analicemos sus propiedades, ¿no? Es altísimamente biocompatible. Sí, con el complejo dentino-pulpar particularmente, a diferencia de lo que es el ácido fosfórico, ¿sí? No tiene toxicidad celular, no inflama los tejidos, tiene adhesión específica verdadera, su insolubilidad es relativa, o sea, se disuelve, sí, pero muy lentamente. Por eso mismo se utiliza como restaurador estético,
su espesor adecuado del cemento, igual que nosotros, y en ese espesor adecuado presenta excelente resistencia compresiva. Además es radiopaco, lo podemos verificar a través de la radiografía, es anticardiogénico, ¿no es cierto? Su sellado marginal, especialmente del tipo 2, es realmente memorable. Recuerden que el tipo 2 es el de restauraciones estéticas, solamente el tipo 2 presenta esto, ¿no es cierto? Y aunque varían las temperaturas, no va a afectar absolutamente nada del sellado y la unión del material a los tejidos dentales en la boca, ¿sí? Ok, entonces, doctores, su capacidad de unión a diferentes materiales, habría que mencionarlo, lo puse en una diapositiva especial, ¿no es cierto? Ya hemos analizado cómo se unen al esmalte y a la dentina, ¿no es cierto? Y por tanto, también se debe destacar que los ionómeros de vidrio tienen alto índice de unión a ciertos metales, ¿no es cierto? Como el acero inoxidable, el oro, el platino y estaño. Por lo tanto, si yo decido usar una espátula metálica, solamente debe ser de oro puro, ¿sí? Porque así este material no va a traer el estaño que podría haber en una espátula de acero inoxidable. Lo que haría es variarle las propiedades, ¿no es cierto? Y el color del material, ¿sí? Ok, doctores. Entonces, eso es muy importante. Dentro de los cementos de ionómero de vidrio existen también los cementos de ionómero de vidrio, pero híbridos, ¿no es cierto? Que vienen en estas formas de presentación y en la que los materiales tienen polvo líquido, por supuesto. El polvo, ¿no es cierto?, tiene un sistema catalizador microencapsulado, que puede ser persulfato potásico y ácido ascórbico, ¿no es cierto? El líquido sigue siendo el mismo, pero que está modificado con grupos metacrilatos colgantes, ¿sí? El EMA y el ácido tartárico que ya habíamos visto que está. Su reacción es una reacción ácido-básica del ionómero de vidrio. En muchos casos hay una autopolimerización de los grupos metacrilatos que estaban en su composición, ¿no es cierto? Su relación esta vez ya no es de 1.5 por 1 ml, sino de 1.6 por 1 ml. Hay una ligera variación. Su tiempo de espatulado son 30 segundos, su tiempo de trabajo son 2,5 minutos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, como ya nosotros sabemos, debe ser aplicado en un cambio limpio, seco, ¿no es cierto? No desecado, eso es muy importante para los cementos de ionómero de vidrio. Se aplica en cementaciones de coronas y puentes, reconstrucción de muñones, la post-cementación y cementación de aparatos ortodoncicos, ¿no es cierto? Propiedades. La resistencia a la compresión y la tracción son parecidas al policarboxilato, tienen bastante fuerza de adhesión y a la dentina, ¿no es cierto? Como les había dicho, no tiene que estar desecada, sino tiene que guardar ligera humedad en este caso, ¿sí? De los ionómeros de vidrio. La solubilidad casi no se nota, ¿no es cierto? La resistencia a la fractura es superior a los otros cementos y lo que les gusta a muchos es que libera el flúor, ¿no es cierto? Al igual que los otros ionómeros de vidrio, pero va a hacer más efecto en la dentina, en el esmalte que en la dentina. Su pH inicial es de 3.5, produce muy poca sensibilidad. ¿Qué son los CERMETs? Los CERMETs son ionómeros de vidrio reforzado con partículas de aleación de amalgama de plata, ¿no es cierto? Lo que nosotros habíamos visto como ionómero de vidrio tipo 5. Algunos los llaman CERMET, entonces se los aclaro, ¿sí? Ok. Vienen de esta manera, ¿no es cierto? Algunos los traen ya proporcionados para que los puedan aplicar directamente con el aparato vibrador. ¿Qué más?
Bueno, en otra vez. Entonces, si nosotros comparamos sus propiedades físicas del cemento, fosfato, el policarboxilato y el ionómero de vidrio, ¿no es cierto? El tiempo de endurecimiento y trabajo es muy similar en los tres, casi no varía. Su tiempo de, el grosor de este material es el mismo en los tres. La resistencia compresiva es algo inferior en el policarboxilato de zinc. Los cementos de fosfato de zinc y particularmente el cemento de fosfato de zinc tiene mayor resistencia compresiva, ¿no es cierto? Y el del ionómero de vidrio es muy similar, no es igual, ¿sí? Entonces, la resistencia tensional o traccional, ¿no es cierto?, es mejor en los ionómeros de vidrio que en el fosfato de zinc. Su capacidad adhesiva es muy baja, no, de hecho, bajísima en el fosfato de zinc, es solamente una adhesión mecánica. En cambio, los ionómeros de vidrio, ¿no es cierto?, poseen una adhesión química específica, lo que lo supera en unas 28 veces más que el fosfato de zinc. El espesor de capa es adecuado para los la capacidad adhesiva entonces es baja en el fosfato de zinc y no así en los ionómeros de vidrio, que tiene una capacidad adhesiva de 28 veces más, ¿sí? El espesor de la capa, ya les había comentado, es muy similar. Los ionómeros de vidrio, a diferencia del fosfato, son más suaves, tersos, en cambio el fosfato es sumamente poroso. La solubilidad del ionómero de vidrio es menor, por eso se utiliza más en ortodoncia que el fosfato de zinc. Sin embargo, ambos tienen sus indicaciones específicas, ¿sí? La dureza superficial es superior en los ionómeros de vidrio y tiene valores más bajos en el policarboxilato de zinc. Lamentablemente, el pH es muy ácido en el fosfato de zinc, lo que no se tiene este problema ni en el policarboxilato ni en el ionómero de vidrio. Veamos qué son los foros cavitarios. Los foros cavitarios, al igual que los anteriores, vienen en una presentación polvo líquido. Muchos de ellos pueden tener ya su proporcionador, que ya les he dicho que nos facilita mucho. Son los denominados liners. Generalmente se aplican en el fondo de la cavidad, en una capa delgada entre la base cavitaria y el protector pulpar, y constituyen, doctores, una barrera al paso de los irritantes, particularmente los ácidos, ¿no es cierto? Otros, como los ionómeros de vidrio, especialmente denominados como liners, ¿no?, son ácidos resistentes y van a proteger la pared dentinal. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué son los liners? Son suspensiones de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver a continuación. ¿No es cierto? Que es un cemento muy importante para nosotros en odontología. Entonces, el hidróxido de calcio, ¿no es cierto?, está disuelto en agua o en un líquido orgánico que puede espesarse con metil o etil de celulosa, ¿sí? Eso es un espesante. Algunos liners tienen fluoruro, que les atribuyen su propiedad anticarigénica. La película del liner, o sea, el grosor de este material, actúa como una barrera que puede neutralizar a los ácidos y están expuestos a la desintegración y disolución por efecto de los líquidos orales, y su uso debe limitarse únicamente a la dentina. Los ionómeros de las restauraciones de resina o compósitos pueden alterar algunos liners. Entonces, como les había dicho, siempre sobre el liner debe tener una base cavitaria, ¿sí? ¿Qué son los barnices cavitarios? La forma de presentación es la que ustedes ven en su imagen. Estos barnices cavitarios son líquidos que están dentro de un vidriecito. Lo ideal es que sean vidrios color caramelo, ¿no es cierto? Si bien pueden venir también en transparentes, hay que protegerlos del sol y de la luz, ¿sí? Entonces, son soluciones impermeabilizantes, generalmente compuestas de colofonia, copal, celulosa,
y están disueltas en un líquido volátil, eso es muy importante, pero este líquido volátil debe ser cloroformo, acetona o benceno. Cuidado, gasolina, ¿no? Es un líquido volátil, pero no es lo adecuado para la práctica. Tiene que ser solo cloroformo, acetona o benceno. Esto es importante, ¿por qué? Porque al evaporarse este líquido me va a dejar, ¿no es cierto?, una delgada capa de las gomas o resinas que tiene en su composición, y eso nos va a impermeabilizar el sellado de los túbulos dentinales. ¿Estamos? ¿Sí? Importantísimo, porque este sellado nos va a hacer un aislamiento químico, térmico, ¿no es cierto? Y muy poquito o en menor cantidad eléctrico, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en cavidades que sean restauradas con amalgama, ¿no es cierto? Importante para que el mercurio no penetre en los túbulos dentinarios, ¿sí? Una vez que se ha cementado una corona, lo utilizamos en los bordes para que esté exento de líquidos durante un tiempo, ¿sí? O sea, lo vamos a impermeabilizar. Y de esta manera también podemos impermeabilizar las obturaciones de amalgama recién condensadas para que no estén en contacto con la humedad de la boca, ¿sí? Y de las restauraciones cementadas, ¿sí? Ok, bien, entonces, ¿qué propiedades vamos a analizar en esto? Son líquidos orales, ¿sí? Reducen las filtraciones de los márgenes, de acuerdo a las indicaciones que nosotros hemos puesto hace rato, ¿no es cierto? Y previenen que la dentina, ¿no es cierto?, o en la dentina entren productos de la corrosión de la amalgama, como también de algunos cementos, ¿sí? Ok, entonces, no tiene un sellado perfecto, por lo tanto, la filtración es su gran desventaja, pero nos ayuda en nuestras tareas. Protectores pulpares, ¿sí? Los protectores pulpares. El principal protector pulpar en odontología es el cemento conocido como hidróxido de calcio, ¿sí? En su primera presentación, el nombre que le dieron era Dical, de ahí es que se quedó muy popularmente como Dical, ¿no es cierto? Pero las marcas varían, ¿sí? Y este es el hidróxido de calcio, ¿sí? Que puede venir en tubos colapsables, en jeringas, ¿no es cierto?, de color negro, porque las primeras son auto, ¿sí? Estas son foto, ¿no es cierto?, ¿sí? Pero su tercera presentación es de polvo únicamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Esto es químicamente puro, ¿no es cierto?, y los que vienen en tubos, tanto el colapsable como el de jeringa, no son químicamente puros. Sus efectos, sus usos, la forma de manipulación en estos y en sus formas de presentación, a pesar que todos son hidróxido de calcio, son completamente diferentes, ¿sí? Veamos entonces el autopolimerizable. ¿Cuál es su composición? Su composición del hidróxido de calcio autopolimerizable es en la pasta base tungstato de calcio, fosfato de calcio, óxido de zinc, y tiene un relleno radiopaco que nos permite verlo en las radiografías. La pasta catalizadora tiene esencialmente el hidróxido de calcio, componente principal, junto a el óxido de zinc, ¿no es cierto?, y el estearato de zinc en una solución de etileno-tolueno sulfonamida, ¿sí? Ok. Por ende, cuando mezclemos esto, nos va a dar un disalicilato cálcico amorfo, ¿sí? En el fotopolimerizable, ambos tubos que ustedes vieron en la presentación, en realidad es mayor cantidad del material y todo está inserto en un mismo tubo, a base de resina de metacrilato de uretano, ¿no es cierto?, donde está incluido el principal componente, que es el hidróxido de calcio, ¿no es cierto?, el sulfato de bario, que nos va a dar la radiopacidad, el monómero de baja viscosidad, porque tenemos que polimerizarlo, ¿sí? Como es una resina, tiene que tener necesariamente un monómero, ¿sí? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Cómo los vamos a manejar? El sistema de dos componentes,
¿no es cierto? Nosotros vamos a agarrar los componentes y vamos a dosificar en partes iguales, tanto de la base como de la catalizadora. Tenemos un tiempo de mezcla de 10 segundos, ¿no es cierto?, sobre un bloque impermeabilizado o en su defecto una loseta de vidrio, y su tiempo de fraguado es de 2 a 7 minutos en la cavidad oral. Para eso nosotros utilizamos un instrumento diseñado para esto que se llama dicalador, y que en las primeras presentaciones venía inserto en el material, en la cajita, como la marca era Dical, se quedó con el nombre de dicalador, ¿sí? Es como un condensador donde en la parte activa trae una gotita muy, muy finita, que es un instrumento muy necesario en nuestros materiales. El sistema de un componente, ¿no es cierto? Como trae ya una jeringuita, se aplica. Si tú deseas colocar en una posición especial, igual utilizas el dicalador, ¿sí? Y la diferencia en esto es que el de 2 componentes fragúa solo, por eso es auto. Y el de un solo componente, ¿no es cierto?, necesitamos nosotros, para que endure este material, aplicar la lámpara de luz visible en un grosor de material de no más de 1 milímetro, y el tiempo de polimerización es de 20 segundos. ¿Entendido? Entonces, el foto es 20 segundos, se tarda en fraguar, ¿no es cierto?, 20-30 segundos, y en cambio el auto necesita un tiempo de 2 a 7 minutos. Ok, ambos son maravillosos, ¿sí? Tanto el foto como el auto. ¿Dónde se va a aplicar? En el fondo de la cavidad, donde están en contacto con la dentina para promover una dentina de reparación o una dentina secundaria, dependiendo de los casos. Veamos este caso clínico, ¿no es cierto? En este caso clínico, nosotros tenemos una caries, donde en el fondo y por transparencia de la dentina se ve la pulpa, donde se va a ir a aplicar el hidróxido de calcio, porque estamos protegiendo la pulpa, ¿no es cierto? Fíjense aquí, todo esto no es que está sangrando, hay dentina, pero por la transparencia de la dentina se ve la pulpa. Entonces, en todo ese piso vamos a depositar al protector pulpar, que es el hidróxido de calcio, y sobre el hidróxido de calcio, sin dejar espacios, ¿no es cierto?, vamos a colocar una base cavitaria, que puede ser ionómero de vidrio o puede ser fosfato de zinc, ¿sí? Preparándolo para la obturación, que en este caso ha sido una resina. Si ustedes se fijan, aquí está la resina. Disculpen el dibujo, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. Voy a retirar esto para que ustedes puedan ver y afinar ya su visión, sus ojos, ¿sí? En el caso de que nosotros, de casualidad, por supuesto, manejando asépticamente, ¿no es cierto?, al hacer el diseño de la cavidad que habíamos visto anteriormente, tocamos un cuero pulpar, por supuesto, el paciente va a saltar de dolor porque le estamos haciendo una herida, ¿no es cierto? Esta pulpa va a sangrar. En ese momento, doctores, nosotros vamos a hacer el colocado, si es que esta cavidad está séptica, mi material estaba séptico, estéril, ¿no es cierto? Vamos a colocar en una solución cremosa de hidróxido de calcio químicamente puro. Esto está químicamente puro, ¿sí? Lo preparamos y vamos a depositar una gotita. La intención es formar dentina de reparación. Aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto?, que estamos llevando ya en un caso real. Ahí, justamente con el dicalador, hacemos chorrear en esta herida iatrogénica. Lo propio puede ser en incisivos, particularmente en los niños que se rompen los dientes, ¿no es cierto? Entonces, protegemos en una intención de que la pulpa siga viviendo. Sobre eso vamos a colocar ya sea el auto o el foto, y recién un cemento de gran resistencia, y vamos a proceder a la obturación, de preferencia con un material plástico, puede ser también con una amalgama, pero ¿no?, como nosotros necesitamos mucha fuerza en la amalgama,
probablemente terminemos necrosando, ¿sí? Entonces se prefiere una resina bastante aliviada, se le indica al paciente que no se debe comer cosas muy duras, ¿no es cierto? Hacerle un esfuerzo porque está en un proceso de recuperación. Los controles radiográficos son cada 15 días, ¿no es cierto? Si a los 3 meses no presentó sintomatología, logramos el objetivo de realizar una dentina o de conseguir una dentina de reparación, a diferencia de que si no pusiéramos el hidróxido de calcio químicamente puro, el objetivo del hidróxido de calcio es solamente dentina secundaria, el de obtener dentina secundaria. ¿Sí? Los casos son variadísimos, como en este, por ejemplo, ¿no? Un accidente, una caída, se rompió, entonces intentamos salvar la vitalidad de la pieza 11 y 21. Aquí están sus resinas, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos hecho la protección correspondiente, ¿sí? Ok, intentando de que tengamos una dentina de reparación, ¿sí? Ok, ¿está? Y la restauración. Por supuesto, aquí lo hemos perjurizado para que las piezas, como están en erupción, no empiecen a moverse, ¿no es cierto? Y finalmente podamos lograr la reparación, ¿sí? Ahí vemos el hidróxido de calcio radiográficamente, los ápices no están formados, entonces hay que tratar de lograr la vitalidad de este día, ¿sí? Perfecto. Fíjense, se ha mantenido sin sintomatología y los ápices ya se han formado, ¿no es cierto? Ahí ha estado 2 años. Una vez que se ha logrado ya la erupción completa, se puede hacer la restauración definitiva, ¿no es cierto? Eliminamos la resina con mucho cuidado y ya la estabilizamos, ¿sí? Ok, ¿no es cierto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, ¿cuáles son sus propiedades? Mecánicamente, sus propiedades son las peores de este cemento, pero su objetivo es proteger la pulpa, por ende su conductividad térmica es baja y siempre se debe reforzar con una base cavital, ¿no es cierto? Su finalidad última es la deformación de una dentina reparadora, ya lo hemos visto en qué casos, ¿no es cierto? Y de una dentina secundaria. Su pH es totalmente básico, entre 11 y 12, por eso estimula la formación de tejido. Es poco soluble en ácidos, ¿sí? Bien, en clínica nos han pedido que incluyamos en este tema lo que es gutapercha, ¿sí? La gutapercha, si bien se ha ido descartando y se usa para otra cosa porque su filtración es muchísima, vamos a ver que tiene diferentes formas de presentación. Una de estas es la forma de lápiz, ¿no es cierto? Que puede variar en colores, ¿ya? Y puede venir también en conos de gutapercha, que esto se utiliza para el sellado del conducto endodóntico, ¿sí? ¿Cuál es su composición? Esencialmente es gutapercha entre 18 o 19 hasta 22%. Es óxido de zinc, que hasta ahora hemos visto que es uno de los principales componentes en los cementos. Tiene sulfatos o metales porque tenemos que verlos, ¿no es cierto?, radiográficamente, y entre ellos está el bario, como ya hemos visto en algunos otros materiales. Tiene ceras y resinas, de esa manera los vuelve plastificantes y es importante cuando nosotros hacemos el sellado del conducto. Tiene cloroformo, silol y benceno, ¿no es cierto?, que los hace como mejores solventes porque vamos a ver que nosotros necesitamos sellar ese conducto herméticamente. Bien, entonces, ¿para qué lo vamos a aplicar? En operatoria lo aplicamos para ver la vitalidad de los dientes, ¿es cierto? Hay que tener mucho cuidado con la temperatura que adquiere, que si bien lo podemos hacer con el lápiz, también podemos hacerlo con los conos de gutapercha, ¿sí? Mucho cuidado cuando pones muy caliente. O finalmente esta gutapercha, como les había dicho, es para obturar los conductos, ¿no es cierto?, de la pulpa, o los conductos los conductos de la pulpa, ¿no es cierto?, a nivel interior. Ok. ¿Qué más vamos a ver en esto? ¿Cómo es que se desarrolla esto? Ya habíamos visto que el proceso de la caries puede invadir, ¿no es cierto?, y crear procesos aquí abajo. Entonces, cuando nosotros los hemos eliminado estos procesos, nos queda un espacio
en las raíces donde estaba alojada la pulpa. Eso no puede quedar abierto, tiene que ser sellado herméticamente porque no puede haber ningún contacto del exterior con el interior del organismo, ¿no es cierto? Entonces se sellan con los de gutapercha, pero no es el único material. Ahí también hemos visto que entra el óxido de zineugenol preparado, ¿no es cierto?, en forma cremosa, donde se va a introducir primero este óxido de zineugenol a través de un lentulo, les había explicado en la anterior clase, ¿no es cierto? Y luego de haber colocado este material, el óxido de zinc, vamos a introducir la gutapercha, en este caso en forma o en su presentación de conos, ¿no es cierto? Mayor cantidad de conos porque los vienen de diferente diámetro, y una vez que se han saturado el conducto entre la pasta y los conos, vamos a sellarlos, vamos a cortar el excedente y vamos a compactarlos, para que me entiendan. Si bien este es un proceso manual que se los va a enseñar en operatoria, también me corresponde mencionarles que actualmente hay gutapercha termoplástica a partir de estas pistolitas, ¿no es cierto? Nosotros podemos obviar todo ese proceso manual, ¿sí? Bien, dudas, preguntas hasta aquí, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Oh, muy bien. No, doctora. Ok, nos quedan unos minutitos. Yo creo que podemos dejar esta parte del cemento dual, ¿no es cierto? Introduciendo con la parte de los cementos de polímeros, y luego vamos a pasar a ver un video y ahí paramos nuestra clase. Con el avance de la tecnología hay cementos poliméricos, ¿no? Donde están hechos a base, doctores, de resinas acrílicas y resinas compuestas. A partir de esto nace lo que es el cemento dual. El cemento dual se llama así porque tiene dos tipos de polimerización. La auto y la fotopolimerización están dentro de uno mismo. Por lo tanto, si bien en su presentación, doctores, ustedes ven como si fuese una jeringuita, ¿no es cierto?, con dos componentes y trae un ácido, doctores, este cemento, ¿no es cierto?, tiene una pasta base, una pasta catalizadora, donde tienen estos componentes: el dimetacrilato de uretano, el dióxido de silicio, el UDMA, los fluoruros, catalizadores, estabilizadores y pigmentos, porque los hay de colores, y lo único que tenemos que hacer son colocar proporciones iguales de base catalizador. Su tiempo espatulado es 20 segundos, y una vez que colocamos en la cavidad como un cemento permanente, ¿no es cierto?, una cementación permanente, nosotros debemos aplicar la luz durante 20 segundos para obtener la autopolimerización, la fotopolimerización, y la autopolimerización se va a hacer a través del tiempo en la boca cerrada, ¿sí? Entonces, esta es la forma de agarrar el cemento dual, lo mezclamos, llevamos directamente a la cavidad, eliminamos, sí, hay que tener mucho cuidado, los excesos antes de aplicar la luz. Recuerden que ya se va a estar polimerizando, ¿sí? Ok. ¿Dudas, preguntas, doctores? Creo que no, ¿no? Un restaurador temporal es aquello que está por un tiempo, ¿no es cierto? Nada más, ¿sí? Hay restauradores temporales o cementos de restauración temporal maravillosos que los vamos a ilustrar en los videos que les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, para que nosotros, doctores, podamos aplicar un cemento, debemos tener las siguientes consideraciones: qué tipo de cavidades, qué profundidades y qué tipo de restauración vamos a realizar. Esto está plasmado aquí en estos gráficos del libro de Guzmán Báez. Los que tienen, ¿no es cierto?, lo pueden revisar. Si no, no se preocupen, yo se los voy a mandar. Pero, ¿qué deberíamos hacer si yo planifico una restauración para amalgama? Primero debo aplicar en la cavidad un protector pulpar, sea auto o sea fotopolimerizable, ¿no es cierto? Luego un barniz para evitar la acidez del cemento que va a venir a continuación, que es el fosfato de zinc, necesariamente vital, ¿no es cierto?, para aquellas cavidades
que van a ser obturadas con amalgama. Nuevamente volvemos a colocar una capa de barniz y está listo para hacer la restauración. Entonces, son bases cavitarias necesarias para una amalgama. Si estamos con la resina, podemos colocar hidruro de calcio, sea autofotopolimerizable, en el fondo de la cavidad. Preparamos a continuación el ionómero de vidrio y depositamos en la cavidad, ¿no es cierto? Está lista para recibir una obturación permanente de resina. Entonces, hay diferencia de las bases cavitarias que nosotros colocamos para resinas y para amalgamas, ¿sí? No se olviden, ¿no es cierto?, que los cementos también pueden ser selladores de conductos radiculares, son apósitos periodontales, gingivales, ¿no es cierto? Se los puede utilizar para la cementación de bandas ortodónticas, inclusive para adhesión de brackets ortodónticos, ¿no es cierto? Hay la cementación permanente o temporal de puentes, incrustaciones, online estéticos, ¿no es cierto? Cementación de vidrios. ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok, muy bien. Es 11 en punto. Quería mostrarles algunos videos, pero parece que el tiempo no me da. Probablemente estén en exámenes. La siguiente clase vamos a empezar con los videos, o gustan quedarse unos 5 o 6 minutos más. Doctorita, no sé si puedo retirarme, tengo examen de bioquímica y las 11 en punto. No hay problema, entonces está marcando tu asistencia en este momento. Y como les he dicho, ya pueden retirarse. La siguiente clase vamos a ver los videos ilustrativos de manera más dinámica. Y no se olviden, el examen es el día 23 a las 5 en punto, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, doctores. Gracias por asistir. Pueden retirar. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Les vaya bien. Les vaya bien, doctores.